Hace 4 años entraba a una startup de tecnología en Ciudad de México, sin saber que en 6 meses estaría en la mira de los inversores más grandes de América Latina. Me llamo Valeria Montoya, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo una humillación pública terminó costando $90 millones. Cuando Vertex Capital llegó a la mesa, nosotros éramos una empresa que apuntaba alto, pero sin el capital para hacerlo. Éramos 7 personas trabajando desde un piso alquilado en la Condesa. Teníamos un producto bueno, pero nada revolucionario. Lo que teníamos era ambición. Y lo que teníamos era yo, porque el CEO, Mauricio Escalante, sabía que necesitaba a alguien que hablara el idioma de los dineros grandes, alguien que entendiera inversores, alguien que supiera cerrar. Mi carrera antes de esto había sido en el sector financiero, trabajando para 2 fondos de capital privado muy serios. Conocía a gente que tenía poder. Gente que tomaba decisiones sobre dónde iba el dinero. Cuando Mauricio me llamó por primera vez, me ofreció un título que sonaba importante: Directora de Relaciones con Inversionistas. Pero lo que realmente me ofreció fue la oportunidad de construir algo desde cero. Y yo dije que sí. Los primeros meses fueron de puro trabajo. Pitches, correos, presentaciones. Llevé a inversionistas al laboratorio. Les mostré nuestro flujo de usuarios. Expliqué el modelo de negocio una y otra vez. Algunos dijeron que no, otros dijeron que quizá, pero ninguno dijo que sí, no realmente, no con ese dinero que necesitábamos. Luego conocí a Rodrigo Salazar. Rodrigo era el VP de operaciones. Lo habían contratado un año antes de que yo llegara y francamente nunca entendí por qué. Era el tipo de persona que entra a una sala de juntas y logra que todos asuman automáticamente que es inteligente, solo porque se viste bien y habla con confianza. Pero si lo escuchabas realmente, no había mucho adentro. Nosotros sabíamos que no había mucho adentro. Todos sabíamos. Pero Rodrigo tenía conexiones. Su familia era dinero viejo en México, gente de Monterrey con intereses en minería y bienes raíces. Y aunque Mauricio nunca lo reconocía en público, sabíamos que Rodrigo estaba ahí más por lo que su apellido abría que por lo que su mente aportaba. Rodrigo lo sabía también. Eso lo hacía peligroso. Cuando empecé a calentar a Vertex Capital, fue a través de una presentación que hizo Mauricio ante su junta directiva. Presentación que yo ayudé a armar. Eso es importante. Muchas personas en la empresa pensaron que fue Rodrigo. Algunos inclusive dijeron que lo fue. Pero él estaba en ese momento negociando con un proveedor. Fue Mauricio quien llevó las diapositivas. Fue yo quien las construyó. Vertex vio potencial. Vieron un equipo joven, un producto que escala, una métrica de retención de usuarios que estaba entre el 15 y el 16% mensual. Para un software de gestión empresarial, eso es extraordinario. Lo siguiente fue una reunión, luego otra, luego una más. Vertex tiene una oficina en Ciudad de México, en la avenida Paseo de la Reforma, en un edificio de vidrio que toca las nubes. Yo subía a esa oficina 1, 2, 3 veces por semana. Me sentaba con los socios de Vertex, tomábamos café, hablábamos sobre mercados, sobre qué pasaría cuando la inteligencia artificial hiciera obsoleto todo lo que nosotros hacíamos, sobre si la tecnología blockchain tenía futuro real o si era solo humo de ricos. Esas conversaciones son donde se teje de verdad, no en los números, en los cafés. El VP de inversiones de Vertex se llamaba Felipe Rendón. Era un tipo de 62 años, graduado de Stanford, que se había hecho millonario por su cuenta antes de entrar a capital de riesgo. Felipe y yo empezamos a tener una relación que trascendía lo profesional. No de esa forma, simplemente se convirtió en alguien en quien yo confiaba, alguien que me devolvía los mensajes a las 11 de la noche, alguien que hablaba claro sobre lo que funcionaba y lo que no en nuestro negocio. Cuando finalmente Vertex manifestó interés serio en hacer una inversión grande, Felipe fue quien me lo dijo primero. No a Mauricio, a mí. Estábamos en la azotea de su edificio, viendo la ciudad que en atardecer se vuelve naranja y roja, y Felipe me dijo: creemos en ustedes. Estamos hablando de ronda Serie C.
Estamos hablando de llevar este dinero a 90 millones de dólares. Yo recuerdo que me quedé muda. 90 millones. Eso era más dinero del que yo había visto en mi vida entera. Pero Felipe agregó algo más. Dijo, hay una cosa que necesitamos estar claros. Esta inversión va contigo. Tú eres la única persona en esa empresa que nos importa realmente. El CEO tiene visión, pero tú tienes el rigor. Así que necesitamos saber que si algo cambia contigo, nosotros tenemos una salida. Necesitamos una cláusula de persona clave. Si Valeria se va, nosotros nos vamos también. Es así de simple. Cuando volví a la oficina y le conté a Mauricio, esperaba que protestara, que dijera que eso era injusto, que había otras personas importantes, que su CEO también contaba, pero no dijo nada de eso. Mauricio simplemente sonrió y dijo, es lógico, eres tú la que hace que esto funcione, está bien. Y con eso, la cláusula de persona clave quedó firmada. Yo pedí algo a cambio, pedí protección. Pedí una cláusula que dijera que si me despedían sin causa, se activaba automáticamente algo. Un mecanismo que asegurara que no podían simplemente deshacerse de mí. Mauricio estuvo de acuerdo. Mi abogado y yo redactamos una cláusula que decía lo siguiente. Si recibía un aviso de despido sin causa, mis limitaciones de no competencia se activaban inmediatamente y un correo electrónico automático se enviaba a Vertex Capital informándoles de mi salida. No era una amenaza, era una protección. Era simplemente dejar constancia de que si algo llegaba a pasar, los inversores lo sabían. Nadie pensó que eso sería necesario. Los meses siguientes fueron un vértigo. Vertex comenzó el proceso de due diligence. Sus abogados revisaron cada línea de código. Sus contadores auditaron nuestros libros. Y en paralelo, yo seguía haciendo mi trabajo. Seguía construyendo relaciones. Seguía hablando con otros inversores. Porque aunque Vertex era nuestro lead, necesitábamos llenar el resto de la ronda. Conseguí 2 fondos más de Brasil, un fondo de Chile, un par de family offices de Monterrey. Cuando terminamos de levantar, habíamos sacado el dinero completo, 90 millones, en nuestras manos. La company valuó en 300 y pico de millones de dólares. Mauricio se convirtió en billonario en el papel. Todos nos hicimos ricos. Bueno, no ricos así, pero sí en el papel. Y eso, en una startup, es suficiente para que la gente comience a comportarse diferente. Rodrigo fue el primero en cambiar. Cuando el dinero llegó a la cuenta de la empresa, algo en Rodrigo se transformó. De pronto ya no iba a ser el VP que nadie respetaba. De pronto iba a ser el VP que había sido parte de algo grande. Su confianza, que ya era infundada, se volvió astronómica. Comenzó a llegar más tarde. Comenzó a salir en reuniones con inversores aunque no le correspondía estar. Comenzó a tomar decisiones sobre cosas que no eran su dominio. Y lo más importante, comenzó a mirar mi escritorio como algo que le pertenecía. Es extraño lo que pasa cuando una empresa se vuelve exitosa. La gente que era invisible se vuelve visible. La gente que era humilde se vuelve arrogante. Y la gente que fue fundamental comienza a ser cada vez más incómoda, porque su éxito deja muy claro que el éxito no fue mérito de todos, sino de algunos. Yo era uno de esos algunos, y eso le molestaba a Rodrigo. No porque fuera una mujer, aunque probablemente eso también jugaba un papel. Le molestaba porque yo había ganado, y él había sido expuesto. Mauricio comenzó a pasar menos tiempo en la oficina. Tenía reuniones en Silicon Valley, tenía reuniones en Nueva York. Estaba cumpliendo con lo que hace un CEO de una empresa valorada en 300 millones de dólares. Estaba construyendo un tablero directivo. Estaba pensando en la siguiente ronda. Y en eso, dejó a Rodrigo con mucho poder en la operación diaria. Demasiado poder, en realidad. Fue poco a poco. Primero comenzaron a quitar gente de mi equipo. Mi asistente de relaciones con inversores fue reorganizado al área de compliance. Mi analista de datos fue transferido a producto. Luego, la oficina donde yo trabajaba fue repentinamente necesaria para una sala de juntas. Me dijeron que me mudara a un cubículo en la mitad del piso abierto. Mi puerta desapareció. Mi privacidad desapareció. Mi autoridad desapareció con ellos. Yo veía todo esto pasar y no hacía nada en público, pero en privado llamé a Felipe. Llamé a Felipe y le dije, algo está pasando. Felipe me preguntó qué, y yo le dije, Rodrigo, el VP, creo que está tratando de sacarme. Felipe fue directo, ¿qué necesitas? Y yo dije,
Que sepas que si me hace algo, los números van a cambiar. El dinero que levantamos tiene mi nombre escrito en cada línea. Si Vertex lo necesita, yo puedo testificar eso. Felipe no respondió inmediatamente, pero después de una pausa que duró más de lo normal, dijo: Valeria, cuidado, eso es jugar con fuego. Y yo le dije: lo sé, pero es fuego que él encendió. Pasaron 3 meses así, 3 meses de incertidumbre. Yo seguía yendo a la oficina, seguía hablando con los inversores, seguía asegurándome de que todo lo que yo había construido siguiera funcionando. Pero ya no era igual. Ahora estaba mirando por sobre mi hombro. Ahora estaba nerviosa. Luego, un martes en la mañana, Rodrigo entró a la oficina con Fernanda. Fernanda era una persona que yo conocía de vista. Era relativamente nueva en la empresa. Trabajaba en marketing. Era bonita, sin duda. Tenía el tipo de belleza que abre puertas en sociedades como la nuestra. Pero profesionalmente no había hecho absolutamente nada de valor. Yo lo sabía. Mauricio lo sabía. Los inversores lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Ese martes, Rodrigo pasó por mi cubículo en el piso abierto. Pasó por todos mis compañeros de trabajo y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: Valeria, vente a mi oficina. Necesitamos hablar. Yo ya sabía. No sé si es intuición de mujer o si es simplemente que cuando llevas años en política corporativa, aprendes a ver el movimiento de los depredadores. Pero en el momento en que Rodrigo dijo eso, yo ya sabía exactamente qué iba a pasar. Me levanté, caminé hacia su oficina, me senté en la silla que estaba frente a su escritorio, y Rodrigo cerró la puerta. Su escritorio era enorme, demasiado enorme para la cantidad de trabajo que Rodrigo hacía. Pero eso era Rodrigo. Todo en él era demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado falso. Se recostó en su silla, la que también era demasiado grande, y simplemente sonrió. Valeria, comenzó. Esto es difícil de decir, pero creo que hemos llegado a un punto donde el rol no te se ajusta más. Yo no dije nada, solo lo miré. La empresa está creciendo, continuó, y necesitamos personas con una mentalidad más operativa, personas con más visión hacia el futuro, personas con más... Hizo una pausa. Juventud. Eso fue un golpe bajo, innecesario. Yo tenía 38 años. No es precisamente ser una abuela. Además, agregó, hemos estado revisando nuestras relaciones con inversores y, francamente, muchas de ellas se pueden mantener con menos contactos. No necesitamos tanta dedicación en esa área. Mentira. Los inversores eran nuestra sangre. La razón por la cual yo estaba ahí era porque los inversores lo querían así. Rodrigo lo sabía, pero seguía adelante. Así que hemos decidido que es mejor para todos que nos separemos. Tenemos un paquete de salida, 6 meses de sueldo, cobertura de salud hasta fin de año, referencias, todo lo que la ley requiere. Hay papeles aquí que necesitas firmar. Sacó unos documentos de su escritorio. Los puso enfrente de mí. Yo los miré, pero no los toqué. Rodrigo, dije, ¿esto tiene algo que ver con Fernanda? Él sonrió de nuevo, una sonrisa que era casi un gesto de triunfo. Fernanda, dijo, va a asumir tu rol. Ella tiene ideas frescas, ella tiene energía, ella es el futuro de esta empresa. Yo no discutí, no supliqué, no hice nada de lo que mucha gente hace en esos momentos. Simplemente asentí y dije, dame los papeles. Rodrigo me pasó los papeles. Yo los leí con cuidado. Cubrían lo que él había dicho. 6 meses, salud, referencias, todo válido según la ley laboral de México. Todo un despido sin causa. Eso era importante. Sin causa significaba que mi cláusula se activaba. Busqué un bolígrafo. Rodrigo me pasó uno. Y en ese momento, cuando yo estaba a punto de firmar, la puerta de su oficina se abrió. Fernanda entró. Ella caminó hasta el lado de Rodrigo y se sentó en el brazo de su silla. Literalmente se sentó en el brazo de su silla, como si fuera una mascota, como si fuera su novia, porque eso era lo que era. Todos en la empresa lo sabían, pero verlo ahí, en ese momento, fue algo diferente. Fue un acto de humillación pura. Fue un acto pensado específicamente para que yo lo viera, específicamente para hacerme entender que yo había sido reemplazada, no solo en el trabajo, sino todo lo demás.
Fernanda sonrió. Era una sonrisa sin solidaridad, sin vergüenza. Una sonrisa que decía, yo gano, tú pierdes, así es la vida. Yo terminé de leer los papeles. Firmé donde tenía que firmar. Luego pasé los papeles de nuevo sobre el escritorio. Rodrigo los tomó. Me miró. Esperaba algo. Una reacción. Lágrimas quizá. Pero yo solo me levanté y dije, ¿algo más? No, respondió Rodrigo. Es todo. Tienes hasta las 5 de la tarde para empacar tu escritorio. No vuelvas después de eso. Eran las 10 de la mañana. Salí de su oficina y caminé lentamente hacia mi cubículo. Todos me estaban viendo. Todos sabían lo que acababa de pasar. En una startup, las noticias se dispersan a la velocidad del Internet. En menos de 2 minutos, probablemente toda la empresa estaba enterada de que Valeria Montoya había sido despedida para que Fernanda pudiera tomar su lugar. Saqué mis cosas del escritorio. No tenía mucho. Una foto de mi mamá, una taza de café, una planta que le debo riego desde hace meses. Metí todo en una bolsa de tela. No quería hacer un drama. No quería que nadie se sintiera incómodo. Simplemente quería irme. Pero en mi camino hacia el elevador, Rodrigo se asomó de su oficina y volvió a decir algo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Que tengas suerte en tu siguiente aventura, Valeria». Era burla, era un vencimiento, era un hombre que acababa de comprobar que sí tenía poder, que sí podía vencer a alguien que era mejor que él. Entré al elevador, bajé, salí de ese edificio y en ese momento, en el lobby, firmé un documento en mi teléfono. Un documento que tenía que ser firmado manualmente porque así lo exigía la ley. Era la confirmación de que aceptaba mi despido. Era el punto de no retorno. Y en el momento exacto en que ese documento fue aceptado por el sistema, algo pasó. Un correo electrónico automático se envió a Vertex Capital. Fue un correo simple. Decía: estimados socios de Vertex Capital, la licenciada Valeria Montoya ha sido despedida sin causa de su posición en la empresa el 23 de abril de 2026. De conformidad con la cláusula de persona clave en el acuerdo de inversión Series C, este evento requiere revisión inmediata según los términos previamente pactados. Era las 11:05 de la mañana. Me fui a casa, me tomé un café, miré hacia la calle desde mi departamento y comencé a esperar. Fueron 16 minutos. 16 minutos. Eso fue todo lo que tardó Felipe Rendón en llamarme. ¿Qué pasó?, fue lo primero que preguntó. Me despidieron, respondí. ¿Quién?, preguntó Felipe. Rodrigo Salazar, el VP de operaciones. Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Luego Felipe dijo algo que yo nunca olvidaré. Nos veremos en mi oficina en 1 hora. Y Valeria, trae a tu abogado. 1 hora después, estaba en la oficina de Felipe en la Avenida Reforma. Mi abogado estaba conmigo. Felipe estaba con 2 abogados suyos. Y en la conferencia de Vertex Capital sucedió algo que muy pocas personas en el mundo han visto. Felipe me explicó que la cláusula de persona clave no era solo una cláusula simpática. Era una arma nuclear. Decía explícitamente que si la persona clave era removida del proyecto sin causa, Vertex Capital tenía el derecho unilateral de retirar su inversión dentro de 24 horas. Los socios de Vertex habían revisado mi correo, habían revisado el contrato, habían revisado todo y habían llegado a una conclusión. Ellos se iban. Los 90 millones se iban con ellos. ¿Ahora?, pregunté. Ahora, confirmó Felipe. Felipe sacó su teléfono. Escribió un correo. Lo envió. En ese correo le pedía al CEO de la empresa, Mauricio Escalante, que viniera inmediatamente a una reunión de emergencia en las oficinas de Vertex Capital. En la línea de asunto escribió: urgente, cuestión crítica sobre la ronda Series C. Mauricio llegó 30 minutos después. Llegó confundido. Llegó curioso. No llegó asustado, porque todavía no entendía por qué debería estarlo. Felipe le explicó la situación, le leyó la cláusula de persona clave, le leyó el correo automático que había sido enviado. Le explicó que nosotros, Vertex Capital, habíamos decidido que ya no íbamos a invertir en una empresa donde alguien como Rodrigo Salazar podía tomar decisiones tan irracionales, donde alguien como Rodrigo Salazar podía destruir una relación que había sido construida durante años por razones que no tenían nada que ver con el negocio. Mauricio se volvió blanco. Literalmente, vi el color abandonar su cara. ¿Estás diciendo que se acabó?, preguntó Mauricio. Estoy diciendo que nuestro cheque no va a llegar a tu cuenta,
respondió Felipe. Estoy diciendo que tu ronda Series C está cancelada. Estoy diciendo que tienes un mes para encontrar otro investor que llene el vacío, o tu empresa entra en crisis de flujo de caja que probablemente no va a sobrevivir. Mauricio miró hacia mí. Esperaba que yo dijera algo. Esperaba que yo pidiera perdón, o quizá esperaba que yo reclamara algo. Pero yo no dije nada. Simplemente lo miré a los ojos y vi exactamente lo que era. Un tipo que había ganado una lotería, que había pensado que el éxito era por su talento y que en ese momento se estaba dando cuenta de que el éxito había sido un accidente. Mauricio se levantó, salió de la oficina sin decir una palabra más. Felipe me miró y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, una sonrisa que decía todo lo que no había que decir en voz alta. Lo que pasó después fue caótico. Mauricio llegó a la oficina y lo primero que hizo fue llamar a Rodrigo. Lo primero que Rodrigo escuchó fue que los 90 millones no iban a llegar. Fue que Vertex Capital se había retirado. Fue que Mauricio estaba furioso. Rodrigo entró en pánico. Fue directamente al investigador de Vertex, a buscar una explicación, a tratar de salvarse. Pero Felipe ya le había contado todo a Mauricio. Mauricio ya sabía exactamente lo que Rodrigo había hecho. Y lo que fue peor para Rodrigo, ahora Mauricio le culpaba a él de perder 90 millones de dólares. En una startup, eso es una sentencia de muerte profesional. La empresa entró en caída libre. Sin el dinero de Vertex, sin la validación de Vertex, sin el momentum de Vertex, todo se desmoronó. Los otros inversores comenzaron a dudar. Si Vertex se retiraba, ¿qué sabían que ellos no sabían? Los empleados comenzaron a mirar sus opciones de salida. Los clientes comenzaron a preguntarse si la empresa iba a sobrevivir. En una semana, el precio de las opciones de empleado había caído a 1/3 de lo que eran. Rodrigo fue despedido 2 semanas después. Mauricio simplemente no tuvo opción. Tenía que sacrificar a alguien, y Rodrigo era el candidato obvio. Fernanda ya se había ido, presumiblemente a buscarse otro accionista rico que la pusiera en un rol que no merecía. Pero la historia no termina ahí. Lo que pasó después fue algo que ni yo había planeado, aunque sí había esperado. 2 días después de que me despidieran, recibí una llamada de un headhunter. Era alguien que yo conocía del mundo de startup mexicano. Me dijo que había una posición abierta en una empresa de software de competencia, una empresa que llevaba 3 años ganando tracción, pero que necesitaba exactamente lo que yo podía ofrecer: relaciones con inversores, credibilidad, visión. La empresa se llamaba Nexus Labs. Eran un equipo de 10 personas trabajando en software de analytics para pequeñas y medianas empresas. Su CEO era una mujer llamada Gabriela Fuentes, una ingeniera pura que había dejado Google para emprender. La primera conversación que tuve con Gabriela fue en un café en Coyoacán. Ella me preguntó por qué había dejado mi anterior empresa. Yo le conté la verdad. Le conté que no había dejado, que había sido despedida. Le conté por qué. Le conté los detalles. Gabriela escuchó toda la historia sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, ella simplemente sonrió. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó. Significa que voy a tener un juicio incómodo, respondí. No, dijo Gabriela. Significa que tiene visión de negocios. Significa que tiene el coraje de protegerse. Significa que cuando dice que va a lograr algo, lo logra. Eso es lo que busco en mi directora de relaciones con inversores. Una semana después, yo estaba trabajando en Nexus Labs como directora de relaciones con inversionistas. El sueldo era un poco menos que lo que ganaba antes, pero la equidad que me dieron era 3 veces más generosa. Gabriela entendía que ella me estaba contratando no a una ejecutiva, sino a alguien que había sido probada bajo fuego. Los primeros 3 meses fueron tranquilos. Yo construí la estrategia de levantamiento de capital. Hablé con los inversores que conocía. Construí un pitch deck. Hablé con fondos de capital de riesgo que estaban buscando empresas como la nuestra. Fue trabajo sólido, metódico, el mismo tipo de trabajo que había hecho antes. Pero había algo diferente ahora. Algo cambió cuando me llamó Felipe. Fue un correo primero. Un correo muy corto que decía: Valeria, me gustaría verte. ¿Puedes venir a tomar un café? Nos encontramos en el mismo café donde yo había tenido mi primera conversación con Gabriela. Felipe se veía diferente, se veía tranquilo, se veía como alguien que acababa de cerrar algo importante. Hay algo que tienes que saber,
dijo Felipe. Después de que Vertex se retiró de la otra empresa, nuestros socios internacionales comenzaron a hacer preguntas. Preguntas sobre ti. Preguntas sobre por qué habían perdido una inversión de 90 millones en primer lugar. Y yo les expliqué exactamente lo que pasó. Y lo que pasó fue que alguien sin los conocimientos, sin la experiencia, sin el juicio, tomó una decisión que destruyó valor. Pero en ese proceso también descubrimos a alguien con visión, a alguien que pensaba a largo plazo, a alguien que se había protegido porque sabía que en este mundo a veces la gente mira solo por sí misma. Felipe hizo una pausa. Luego continuó. Nuestros socios quieren invertir en tu nueva empresa. Vertex Capital quiere ser un coinversor en Nexus Labs. Estamos hablando de una entrada inicial de $30 millones, como co-lead con otro fondo. Y estamos hablando de las siguientes rondas también. Pero Valeria, esto es personal. Esto es porque nosotros creemos en ti. Porque creemos que donde tú estés, las probabilidades de éxito se multiplican. Yo no sabía qué decir. Yo había planeado esto inconscientemente, pero no lo había esperado conscientemente. Había una diferencia. ¿Sin cláusula de persona clave? Pregunté. Felipe sonrió. Sin cláusula de persona clave. Tú ya probaste que no necesitas una. Probaste que eres inteligente. Probaste que eres valiente. El resto depende de ti. Un mes después, Nexus Labs cerraba una ronda de inversión de $50 millones con Vertex Capital como co-lead. Eso fue el mes pasado. Hace una semana, Gabriela me preguntó si quería ser directora de operaciones, además de mis responsabilidades de inversores. Acepté. Lo que pasó con Rodrigo fue extraño. Se intentó suicidio. No con éxito, gracias a Dios. Fue hospitalizado. Sus padres lo sacaron de la ciudad. Última que supe, estaba en una clínica de rehabilitación en Oaxaca, intentando reconstruir algo de su vida. No siento empatía. No debería sentirla. Rodrigo tomó una decisión consciente de destruir a alguien para ganar. Eso tiene consecuencias. Esas son las consecuencias. Mauricio, el CEO de la empresa original, logró mantenerla a flote. Encontró inversores alternativos. Encontró un camino. Pero la empresa nunca volvió a ser la misma. La valuación bajó, el momentum se perdió. Hace 6 meses vendió la empresa por una fracción de lo que podría haber sido. Él se hizo dinero de todas formas, porque era el fundador. Pero no fue el éxito que pudo haber sido. Y eso, para alguien como Mauricio, es probablemente un castigo más duro que la ruina. Hoy estoy en una oficina en Nexus Labs que no es demasiado grande. No creo en oficinas demasiado grandes. Creo en espacios que se ganan con el trabajo. Mi oficina tiene una puerta, pero la puerta está casi siempre abierta. Tengo una vista hacia la calle Masaryk en Polanco. Tengo 2 plantas que no descuido como descuidé las anteriores. Y tengo algo más importante que todo eso. Tengo la certeza de que el éxito que hemos construido en Nexus es el éxito que nosotros hemos construido. No el de alguien que está durmiendo en la oficina. No el de alguien que heredó un rol. No el de alguien que mira hacia el lado cuando debería estar mirando hacia adelante. Valeria Montoya tiene hoy 39 años. He trabajado en relaciones con inversores por más de 14 años. He visto a la gente en su mejor momento y en su peor momento. He visto cómo el éxito transforma a algunas personas en lo mejor de sí mismas y a otras en los peores villanos. He visto cómo una cláusula que fue escrita como protección se convirtió en justicia poética. Pero lo más importante que he aprendido es esto. El mundo de los negocios es un ecosistema. No es un juego de suma cero donde si tú ganas, yo pierdo. Es un ecosistema donde si destruyes el valor, eventualmente el valor se destruye a ti mismo también. Rodrigo no fue destruido por mí. Rodrigo fue destruido por Rodrigo. Yo simplemente dejé que el sistema hiciera lo que el sistema hace. Y eso es lo que pasó cuando mi VP me despidió para contratar a su novia, sin saber que mi cláusula activaría el colapso de los $90 millones. Eso es la historia completa. Eso es todo lo que hay que decir.